Durante años, el Palacio de Miraflores no durmió nunca. Siempre hubo luz. Siempre hubo guardias. Siempre hubo cámaras observándolo todo. Por eso, la noche en que Nicolás Maduro desapareció no debería haber sido posible. Ocurrió un martes cualquiera. Sin protestas. Sin anuncios. Sin amenazas públicas. A las 10:43, Maduro entró en el palacio tras una reunión privada. Las cámaras lo registraron cruzando el pasillo principal, acompañado por 2 escoltas. Fue la última imagen clara de él durante varias horas. A las 10:57, el sistema de vigilancia sufrió un fallo parcial. Nada grave. Según el informe oficial, una actualización programada. Pero algo no encajaba. El fallo no afectó a todo el edificio. Solo a un conjunto específico de cámaras. Las que cubrían los accesos internos al ala presidencial. Durante exactamente 3 horas y 17 minutos, no hubo registro visual del presidente. Los guardias siguieron en sus puestos. Los pasillos siguieron iluminados. El palacio siguió funcionando. Pero Maduro no estaba en ninguna parte. A las 11:30, un asesor intentó localizarlo para confirmar una decisión urgente. No obtuvo respuesta. A medianoche, se repitió el intento. Silencio. No era normal. Maduro nunca dejaba el palacio sin aviso. Y mucho menos sin escolta visible. A la 1:12, ocurrió algo inquietante. Una orden fue transmitida a varios ministerios. Una instrucción clara, concreta, firmada digitalmente. Nadie dudó de su validez. Nadie preguntó nada. Se ejecutó de inmediato. El problema era que nadie recordaba haber hablado con Maduro esa noche. A las 2, la tensión empezó a sentirse entre el personal de alto nivel. No había confirmación de su ubicación. No había imágenes. No había comunicación directa. Pero el palacio no estaba en alerta. Eso era lo más extraño. Normalmente, una ausencia así habría provocado movimiento, órdenes, búsquedas discretas. Esa noche, no. Todo continuó con una calma artificial. A las 2:41, un técnico de seguridad revisó los registros de acceso. Las puertas del despacho presidencial no se habían abierto. Ni cerrado. Como si nadie hubiera entrado. Ni salido. A las 3:09, el mismo técnico detectó una anomalía aún más inquietante. El sistema registraba actividad dentro del despacho. Consumo eléctrico. Señal de audio. Pero no había presencia confirmada. Era como si el despacho estuviera ocupado. Sin nadie dentro. A las 3:32, un guardia juró haber oído voces. Detrás de la puerta. No gritos. No discusiones. Una conversación baja. Monótona. Cuando informó a su superior, la respuesta fue inmediata y seca. No escuchaste nada. A las 4, las cámaras volvieron a funcionar. Sin aviso. Sin explicación. Las imágenes mostraban los mismos pasillos vacíos. Las mismas luces. Los mismos guardias. Pero Maduro seguía sin aparecer. A las 5:18, ocurrió lo que cerró el episodio oficialmente. Nicolás Maduro apareció caminando por uno de los corredores secundarios. Solo. Sin escolta visible. Caminaba despacio. Demasiado despacio. Las cámaras lo captaron de frente. Su expresión era neutra. Sin señales de cansancio. Sin prisa. Como si no hubiera pasado nada. Minutos después, se presentó en una sala de reuniones y comenzó a hablar. Con normalidad. Con autoridad. Nadie se atrevió a preguntar dónde había estado. Pero algo era distinto. Los asesores más cercanos describieron la misma sensación. No miedo. No confusión. Distancia. Como si la persona frente a ellos estuviera ligeramente fuera de lugar. Las decisiones tomadas esa mañana ya habían sido ejecutadas. Antes de que él reapareciera. Cuando alguien mencionó una de esas órdenes,
Maduro levantó la mirada. Eso ya estaba decidido, dijo. ¿Cuándo? Preguntaron. Maduro tardó unos segundos en responder. Anoche. No dio más detalles. El informe oficial explicó la ausencia como una reorganización interna y un fallo técnico menor. No hubo investigación pública. No hubo declaraciones adicionales. Pero dentro del palacio, algo cambió. Desde aquella noche, hay zonas que no se revisan, conversaciones que no se registran, decisiones que llegan sin origen claro. Y hay una regla no escrita que nadie cuestiona. Nunca se pregunta qué ocurrió esa noche. Porque el palacio no estuvo vacío. Estuvo funcionando. Y eso es lo verdaderamente inquietante. Nadie recuerda cuándo empezó exactamente. Solo recuerdan qué ocurrió. Eso es lo más inquietante. Todo comenzó con una decisión inesperada. Una orden ejecutada con rapidez inusual, sin debate previo, sin filtraciones, sin resistencia interna. Cambió el rumbo de varias políticas en cuestión de horas. Cuando los periodistas preguntaron cómo se había tomado esa decisión, la respuesta fue unánime dentro del gobierno. Se decidió en una reunión privada con el presidente. El problema era que esa reunión no aparecía en ningún sitio. No estaba en la agenda oficial. No figuraba en los registros de acceso. No había grabaciones de audio ni vídeo. No había notas. Pero había recuerdos. Varios ministros aseguraban haber estado allí. Recordaban la sala. Recordaban la mesa. Recordaban incluso la hora aproximada. Recordaban a Nicolás Maduro sentado en la cabecera. Lo que no podían recordar era cómo llegaron a esa reunión. Ni quién la convocó. Uno de los asistentes fue el primero en notarlo. Al revisar su calendario personal, no encontró rastro del encuentro. Ni una alerta. Ni un mensaje previo. Nada. Pensó que era un fallo suyo. Hasta que habló con otro ministro. Tampoco tenía registro. Un tercero. Lo mismo. Sin embargo, todos coincidían en los detalles importantes. La sala estaba en penumbra. Las luces no estaban del todo encendidas. Las puertas se cerraron solas al comenzar. Maduro habló poco. Eso también lo recordaban todos. No dio explicaciones largas. No pidió opiniones. Solo expuso decisiones. Decisiones ya cerradas. Esto es lo que se va a hacer, habría dicho. No hay tiempo. Nadie discutió. Nadie preguntó. Eso era lo más extraño. No porque no quisieran, sino porque no sintieron la necesidad. Días después, un funcionario de nivel medio cometió un error que nadie más se atrevió a cometer. Pidió los registros de seguridad de esa noche. Las cámaras mostraban algo inquietante. Durante el intervalo exacto en el que supuestamente ocurrió la reunión, la sala estaba vacía. Totalmente vacía. Las puertas no se abrieron. Las luces no cambiaron. No hubo movimiento. Y, sin embargo, todos recordaban haber estado allí. El funcionario elevó la consulta. La respuesta fue inmediata. No sigas por ahí. No fue una amenaza. Fue una instrucción. A partir de ese momento, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Un ministro comenzó a dudar de sus propios recuerdos. Sabía que había estado en la reunión, pero no podía recordar qué llevaba puesto. Otro no lograba recordar la voz exacta de Maduro durante el encuentro. Sabía que había hablado, pero la voz se le escapaba, como si no fuera importante, o como si no hubiera sido lo que escucharon. Un asesor jurídico decidió revisar las decisiones tomadas esa noche. Todas estaban perfectamente alineadas. Demasiado. No había contradicciones. No había vacíos legales. Era como si hubieran sido diseñadas con antelación. O por alguien que ya sabía cómo respondería cada parte del sistema. Un detalle pasó desapercibido al principio. En los documentos internos, la hora de aprobación figuraba antes de la supuesta reunión.
Minutos antes. Eso no tenía sentido. Cuando se confrontó a uno de los ministros con ese dato, su reacción fue inquietante. No se sorprendió. Claro, dijo. Es que ya estaba decidido cuando entramos. ¿Decidido por quién? Preguntaron. El ministro tardó en responder. Por él, dijo finalmente. O eso creí. Días después, ocurrió algo aún más perturbador. Otro ministro recordó haber visto a alguien más en la sala. No sabía describirlo con claridad. No podía decir si era un hombre o una mujer. No recordaba el rostro, ni la ropa. Solo recordaba la sensación de que alguien más hablaba, aun que no levantara la voz. Cuando compartió ese recuerdo con los demás, varios se quedaron en silencio, porque también lo recordaban. No como una imagen, sino como una presencia. Una noche, uno de los asistentes despertó sobresaltado. Había soñado con la reunión. Pero en el sueño, Maduro no hablaba. Escuchaba. Y la voz que daba las órdenes no provenía de él. A la mañana siguiente, presentó su renuncia. Sin explicaciones. Sin despedidas. Intentó salir del país días después. Nunca se supo si lo logró. Con el tiempo, el tema dejó de mencionarse. No oficialmente. Pero dentro del palacio, la reunión seguía presente. Como una sombra. Algunas decisiones posteriores parecían repetirse. El mismo patrón. La misma rapidez. La misma falta de debate. Y siempre, la misma frase cuando alguien preguntaba. Eso ya se decidió. ¿Cuándo? En la reunión. Nadie volvió a pedir pruebas. Porque todos sabían que no las habría. Lo más inquietante no es que la reunión no exista en los registros. Es que existe en la memoria colectiva. Como si hubiera ocurrido en un plano donde no hacen falta cámaras. Como si alguien hubiera aprendido a convocar decisiones. Sin necesidad de estar presente. Y desde entonces, hay una certeza silenciosa dentro del poder. No todas las reuniones necesitan una sala. No todas las decisiones necesitan testigos. Y algunas ya estaban tomadas antes de que alguien creyera haberlas discutido. Nicolás Maduro no solía levantar la voz en privado. No lo necesitaba. Las decisiones importantes no se gritaban. Se confirmaban con silencios. Aquella noche, el despacho estaba casi a oscuras. Solo una lámpara encendida sobre la mesa. 2 hombres sentados frente a él. Uno de ellos sudaba. No por calor. Por certeza. El informe estaba abierto entre los 3. Maduro no lo miraba. Ya lo había leído. ¿Cuánto tiempo lleva con esto? Preguntó. El hombre tragó saliva. Meses. No era una investigación externa. No era una traición ideológica. Era peor. El hombre había estado recopilando pruebas internas. Movimientos de dinero. Órdenes verbales. Firmas que no coincidían con fechas oficiales. No para denunciar. Para protegerse. Porque había entendido algo antes que otros. El sistema no perdonaba a quien sabía demasiado. Yo no pensaba usarlo, dijo. Solo tenerlo. Maduro levantó la vista por primera vez. Nadie solo tiene algo así, respondió. Eso no existe. El segundo hombre en la sala no habló en ningún momento. No era asesor. No era militar. Era otra cosa. Cuando la reunión terminó, no hubo amenazas. No hubo gritos. Maduro solo dijo una frase. Este problema se resuelve hoy. El hombre fue escoltado fuera del despacho. No detenido. No acusado. Acompañado. Durante el trayecto, nadie le explicó nada. No hizo falta. A las 2:11, su coche oficial salió del recinto. Nunca llegó a destino. A las 3:04, el vehículo apareció volcado en una carretera secundaria. Sin cámaras cercanas. Sin testigos.
El informe preliminar habló de exceso de velocidad, de una curva mal tomada, de un accident. Desafortunado. El cuerpo fue encontrado en el asiento trasero. Eso ya era extraño. Horas después, Maduro fue informado. Escuchó el reporte sin interrumpir. ¿Se recuperó algo?, preguntó. No, presidente. Maduro asintió. Entonces está bien hecho. El caso se cerró ese mismo día. Pero no terminó ahí. Porque el hombre no había sido el único. 2 semanas después, otro funcionario pidió una reunión urgente. Tenía dudas. Había oído rumores. Quería garantías. Maduro aceptó verlo. A solas. El funcionario habló durante 10 minutos. Explicó miedos. Sugirió errores. Pidió protección. Maduro lo escuchó sin expresión. ¿Sabes por qué te recibí?, preguntó al final. Porque confía en mí, respondió el hombre. Maduro negó con la cabeza. Porque quería ver si ya sabías demasiado. El funcionario no entendió la frase hasta que fue demasiado tarde. Aquel segundo hombre no murió. Fue trasladado, reubicado, borrado. Su nombre dejó de aparecer en documentos. Su cargo fue reestructurado. Seguía vivo, pero fuera del sistema. Eso, en ciertos lugares, es una forma lenta de muerte. Dentro del palacio, el mensaje fue claro. No se habló del accidente. No se habló del traslado. Pero todos entendieron. Maduro no necesitaba firmar órdenes de asesinato. No hacía falta. Solo decidía cuando alguien dejaba de ser un problema. Meses después, un periodista filtró información parcial sobre el accidente. Nada concluyente. El artículo desapareció en horas. El periodista recibió una llamada. No una amenaza. Una advertencia amable. Estás mirando en la dirección equivocada. Nunca volvió a escribir sobre el tema. Años después, en una conversación privada, alguien se atrevió a preguntarle a Maduro por aquel caso. ¿El accidente?, preguntó. Maduro tardó en responder. No fue un accidente, dijo finalmente. Fue una corrección. ¿Y no le pesa? Maduro miró fijamente a la persona frente a él. El poder no pesa, respondió. Lo que pesa es perderlo. Nadie volvió a preguntar. Porque todos entendieron algo esencial. No hacía falta una orden escrita. No hacía falta violencia visible. Bastaba con que Maduro decidiera quién seguía siendo útil y quién debía dejar de existir. Y cuando esa decisión se tomaba, el sistema entero se encargaba del resto. Desde el principio se sintió diferente. No era un día típico, ni una agenda oscura, ni una señal manifiesta de alerta. Era simplemente la primera vez que Nicolás Maduro no pidió silencio. Todo comenzó con un documento filtrado. Uno que no debía existir. No era información sensible sobre operaciones militares. No eran nombres de cuentas bancarias. No era una investigación en curso. Era peor. Era un expediente interno, marcado como confidencialísimo, que se había escapado del sistema principal de archivos. Nadie sabía exactamente cómo llegó a manos de un periodista independiente, pero las copias empezaron a circular en círculos cerrados del poder. Maduro, al enterarse, pidió ver el documento. Cuando lo revisó en la sala privada de Miraflores, nadie más estuvo presente. El contenido era devastador, no porque mostrara corrupción, sino porque mostraba la forma en que las decisiones se tomaban incluso antes de ser discutidas. Era una lista de órdenes firmadas con fechas previas a las reuniones registradas. Mensajes redactados antes de haber sido escritos. Acciones ejecutadas antes de ser autorizadas. Una pregunta recorría la estancia. ¿Quién estaba tomando las decisiones por encima de los registros oficiales? No fue Maduro quien lo preguntó. Fue el documento. 3 días después, el periodista que publicó la filtración apareció muerto en su casa. Autopsia preliminar,
muerte súbita indeterminada. No hubo amenazas. No hubo llamados. Nada que indicara violencia externa. Pero algunos detalles eran inquietantes. La puerta no estaba forzada. El ordenador seguía conectado. Había una taza de café todavía tibia sobre la mesa. La escena parecía natural. Demasiado natural. El cadáver fue encontrado por la asistente del periodista a primera hora de la mañana. Pero lo que más llamó la atención fue el documento original que estaba en la carpeta del escritorio. No era el filtrado que circuló. Era distinto. Había una nueva página al final, con una sola palabra. Revisión. Maduro se enteró por la prensa. No conozco ese documento, dijo públicamente. No tengo información sobre ninguna muerte, agregó. Internamente, no todos estuvieron de acuerdo con su respuesta. Dos de sus asesores más cercanos sabían lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió después. 2 semanas más tarde, un alto funcionario fue hallado muerto en su coche oficial. La causa, otra vez, parecía natural. No había señales de violencia. Ningún testigo. Nadie vio nada. Pero algo en la escena llamó la atención de un investigador forense que no debía haber estado asignado a ese caso. En el asiento del pasajero, sobre una carpeta de archivos, había un post-it. Escrito a mano. No mires atrás. No se pudo determinar quién lo escribió. Esa nota desapareció antes de que la familia pudiera reclamar el cuerpo. La mañana siguiente a ese hallazgo, Maduro citó a todos sus ministros en el salón principal. No hubo discursos grandilocuentes. No hubo cámaras. Solo una mesa larga. Sillas firmes. Miradas tensas. Maduro abrió la reunión con una frase inusual. Hay cosas que se saben, pero no se dicen. Silencio. Nadie respondió. Alguien está manipulando decisiones, continuó. Alguien está eliminando a quienes saben más de la cuenta. Nadie negó. Nadie afirmó. Solo se miraron uno. Ese a otros. Hubo un murmullo extraño cuando finalmente alguien preguntó. ¿Y cómo vamos a detenerlo? Maduro no respondió de inmediato. Se quedó mirando el centro de la mesa. Unos segundos largos. Demasiado largos. Finalmente dijo. No se detiene. La frase fue como una sentencia. Antes de que la reunión terminara, uno de los presentes levantó la mano. Entonces aquellos que saben deben callar, completó otro. Maduro asintió lentamente. No hubo preguntas. No hubo dudas. Esa misma tarde, otro nombre desapareció del registro oficial. No registrado como fallecido. No registrado como renunciado. No registrado como trasladado. Simplemente, no existió más. El presidente siguió con su agenda al día siguiente. Sin pausas. Sin explicaciones. La prensa no hizo preguntas incómodas. Los ministros no pidieron detalles. La población siguió con sus rutinas. Pero dentro del palacio, todos lo sabían. Había una regla no escrita. No se cuestiona quién decide que debe desaparecer. Lo más inquietante no fue la primera muerte, ni la segunda. Lo que realmente heló la sangre de todos fue cuando comenzaron a preguntarse algo aún más profundo. ¿Quién decide quién sabe demasiado? ¿Y quién decide qué hacer con ellos? La respuesta no importaba. Porque la historia ya había sido escrita. Y la última página fue marcada con una sola palabra que nadie se atrevió a borrar. Final.